Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del curso de Photoshop. Seguimos con el tema de recortes y en este caso, en lugar de eliminar un fondo, lo que vamos a hacer es cambiar el color de un objeto. Por lo que estoy viendo hay dos camisetas blancas que son susceptibles de cambiar al color rojo. Así que también seguiremos con imágenes de One Piece, ya que estoy súper enganchado. Vale, para ello había duplicado la capa, la vuelvo a eliminar para que veamos el proceso. Importamos la imagen y si seleccionamos la tecla Control J, directamente nos la duplica. En este caso voy a atacar la camiseta de Nami. Y para ello le daremos a la herramienta de selección rápida, pulsando la opción de añadir selección para que nos vaya modificando una misma selección y vamos pulsando. Vemos que de una forma rápida la reconoce. Si pulsamos la tecla Shift y pasamos por encima de esta zona que no quiero que me la coja, vemos que lo limpia. Después podemos retocar la selección con el pincel porque vemos que hay alguna zona que no lo acaba de hacer del todo bien. Pero bueno, bien, vemos que tenemos la camiseta seleccionada, como repito, falta retocarla, pero de momento ya nos sirve, por lo que nos iremos a esta opción de aquí y agregaremos un color uniforme. Vemos ahora que nos la hace con color caca, pero no te preocupes, vamos a ponerle un color tono rojo como el uniforme de Luffy. Le damos a aceptar, ahora parece que hayamos pintado la camiseta con el paint, pero no te preocupes, ahora el modo de fusión lo cambiamos a multiplicar, vemos que esto ya es otra cosa y ahora tocaría retocar la imagen. Nos vamos a la herramienta pincel, por ejemplo, seleccionando el relleno de color, ponemos un color blanco para que nos lo detecte, como la máscara, y de esta forma podemos perfilar la camiseta. Bien, ahora vamos a retocar poco a poco toda selección y también vamos a modificar la camiseta de Zoro. Dos mil años más tarde. Y este es el resultado final. ¿Qué os parece? Ahora toda la tripulación va del mismo color rojo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!